El Señor les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. Es un placer una vez más saludarles a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Quisiera en esta noche, antes de empezar, leer una escritura juntamente con ustedes. Si fueran tan amables de acompañarme, por favor, a leer San Mateo capítulo 17. Damos gracias al Señor por darnos el privilegio de estar aquí. Vamos a leer los primeros 4 versículos del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del verso 1 al versículo 4. La palabra del Señor dice así: Y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias una vez más por darnos el grande privilegio de poder dirigirnos a tus hijos. Señor, acabo de leer tu bendita palabra. Te ruego, por favor, que tú la abras para mí y para mis amados hermanos. Y al final, Señor, podamos acrecentar nuestra fe, podamos acrecentar el conocimiento de tu palabra, y con eso, Señor, disipar las dudas que asaltan nuestra mente y la mente de tus hijos. Señor, tu palabra tiene el poder de establecernos y de colocarnos. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tú tomes este lugar y que si quieres me puedes usar como un instrumento tuyo. Yo sé, Señor, que sin ti nada sirve, nada vale, y tú eres lo único, el único fuerte, el único estable, la roca fuerte. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido, Señor. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Como siempre, es un grande privilegio para mí poder dirigirme a ustedes a través de la exposición de su palabra. Tenemos ya, por la gracia del Señor, un día después de haber regresado de la cuarentena obligatoria que el gobierno dictó por salubridad. Para mí es un honor, un privilegio, redimir el tiempo y desde mi hogar poder compartir la bendita palabra del Señor y con esto contribuir al menos un poco al engrandecimiento del reino de los cielos. Soy su servidor, Jorge Scavarrossi Chacón. El día de ayer, por la gracia del Señor, tuve el privilegio de predicar para la iglesia San Felipe de Jesús de la Ciudad de México, iglesia que es pastoreada por nuestro hermano mayor y pastor Gerardo Munive López. Tuve el honor de intitular este sermón Daño Colateral y explicamos un poco el significado de esta palabra. En la mañana, con el favor del Señor, pude, a una manera de plática, exponer cuál será uno de los más grandes daños colaterales que sufrirá la iglesia como un cuerpo universal, la iglesia como una asamblea local y la iglesia como un individuo. Y miramos que será
el que se acostumbraron a quedarse en casa. Si Dios me ayuda, me da aliento de vida, mañana continuaré en la mañana desarrollando ese riquísimo tema y pondremos el por qué debemos de congregar. En esta noche el tema que voy a tocar no es muy ajeno a lo que he estado hablando desde el día de ayer. Quisiera, para empezar, resaltar lo infalible de la bendita palabra del Señor. Sabemos que el significado de la palabra infalible es que no puede fallar. Por eso dice la Escritura que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El libro de San Malaquías nos enseña que Dios no muda, no cambia. El solo hecho de declarar o decir esto debe darnos a nosotros una total confianza de que el Dios a quien estamos sirviendo, a quien estamos creyendo y a quien estamos predicando es fiel para empezar o terminar con lo que Él empezó. El mundo vive una grande confusión hace mucho tiempo y esta es una confusión religiosa. La Biblia nos habla en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esto nos muestra la confusión que se ha dado a partir de la necesidad del hombre de encontrar un lugar donde adorar. Por eso es que el hermano Branham predicó el único lugar provisto por Dios para la adoración. Solo hay un altar, solo hay un lugar donde Dios se encontrará con el adorador y ese es en Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor es infalible, no hay contradicción en ella. Cada verso, cada texto, cada capítulo se van ensamblando, se van acomodando una con la otra a la perfección. Y es que la palabra del Señor fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios mismo y Dios tiene cuidado de su palabra. Hemos mirado los efectos colaterales que va a sufrir el mundo a raíz de esta emergencia sanitaria, esta pandemia. Y en la mañana miramos cómo es que algunos efectos colaterales van a ir golpeando a la iglesia y cómo es que debemos de prepararnos para este cambio. Últimamente, esta pandemia ha sacado a la luz algunos daños colaterales que han nacido a consecuencia del encierro. Como ustedes saben, este encierro ha originado que el hombre se refugie en el internet, que el hombre se refugie en los electrónicos. Como nunca el mundo entero ha hecho uso de sus celulares y de sus dispositivos electrónicos. Entonces, esto quiere decir que gran parte de la población ha invertido su tiempo en la tecnología. Esto ha traído un mal y este mal tiene un nombre: infodemia. La infodemia es la epidemia de la mala información. La infodemia es la epidemia de la mala información. O sea, datos errados que se emiten a través de las redes sociales y que causan mucho daño. Nosotros nos cuidamos de los virus que atacan al cuerpo. La gente se cuida de las bacterias que atacan el cuerpo, pero casi nadie se cuida de la mala información.
hemos aprendido que el hombre es lo que come. Recuerdo cuando estaba en México junto a nuestros hermanos Ovidio Márquez, a quien saludo, nuestro amado hermano José Cabanillas, a quien entrego mis saludos. Estando allí, fuimos testigos a través de la información que una niña del interior de nuestro país había profetizado que pasaría el ángel de la muerte y que todos los que estén fuera de su casa sufrirían terribles consecuencias. Cualquier persona que tiene una pequeña noción de las escrituras y el mensaje no hubiera prestado atención o invertido su tiempo en escuchar a esta criatura. Ahora no estoy siendo despectivo cuando digo criatura, pero lo que esta niña estaba hablando es algo tan infantil como para darle atención. Sé que en nuestro país algunos tomaron muy a pecho lo que esta niña dijo y siguieron los consejos que algunos dieron. Bueno, que nos sirva de lección para entender esta plaga, esta epidemia informativa que causa mucho daño. La infodemia es la propagación de noticias que causan daño. Hay mucha gente que mientras no sabe nada, vive feliz. Pero cuando tiene contacto en el mundo virtual con la información, empieza a experimentar por vez primera algunos temores, algunas ansiedades, y no sabe explicar por qué, y es simplemente porque comió, disculpen el término, tragó información errada. Todo lo que nosotros escuchemos debemos de contrastarlo con la bendita palabra del Señor. Últimamente se ve, se lee y se escucha a través de las redes muchos debates, muchas discusiones referentes a algunos puntos doctrinales. Como un siervo de Dios que quiere ser responsable, tengo el deber en ocasiones de agarrar piedras calientes, y no voy a esquivar esas piedras calientes a través de este espacio, el cual estoy aprendiendo a explotar de la manera correcta. Voy a manifestar nuestra posición referente a la palabra. Claro está, a la luz de la Biblia y a la luz de sus mensajes. La razón por la cual he puesto aquí la Biblia y he puesto aquí los mensajes es para que usted entienda que dar en el blanco es cuadrar la Biblia con el mensaje. Todo hombre responsable, mucho más, todo ministro responsable jamás debe de hablar lo que no puede probar. Vivimos en un tiempo tan superficial que no tenemos cuidado con lo que hablamos. Lo que nosotros hablemos puede causar daño o beneficio a los escuchas. Entonces, las redes se han constituido en pequeños cuadriláteros. Las redes ahora parecen ser un ring de boxeo donde los oponentes miden fuerza. Estos debates, naturalmente no correctos, tiene un sinnúmero de seguidores o adeptos que están haciendo vivas o hurras a estos dos contrincantes, y con esto haciendo quedar mal a la Biblia y al mensaje, porque la palabra del Señor no es para discutirla.
La palabra del Señor es para vivirla. Hemos escuchado que el más grande sermón que un hombre puede dar no es de los labios para afuera, sino nuestra vida. Entonces, a través de las redes sociales, a través del espacio, hemos visto cómo la gente ha convertido las redes en cuadriláteros, en arenas donde miden la fuerza. Para principiar, yo debo de decir que eso es incorrecto delante de la presencia del Señor. Creo firmemente que no hay en la tierra dos hombres que piensen lo mismo. Eso lo dijo el hermano Branham en el mensaje poniéndonos al lado de Jesús. No hay dos hombres que piensen igual. En ese sentido, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero en algo que sí podemos ponernos de acuerdo es que hay una Biblia y hay un mensaje y hay una iglesia, hay una fe, hay un bautismo y hay un Dios. En eso estamos de acuerdo. Amén, hermanos. Como dije hace unos minutos, nadie debe de hablar lo que no puede probar. Esto debería ser un principio fundamental para nosotros los predicadores, porque una de las cosas más fáciles para nosotros es tratar de impresionar a la gente, pero el púlpito o el espacio que nos concede el espectador no tiene como fin que los impresionemos, sino hablar y tocar cosas que puedan traer beneficio a sus vidas, a sus familias y a su manera de vivir. He estado escuchando, leyendo y mirando algunas afirmaciones que no tienen sustento ni en la Biblia ni en el mensaje, como por ejemplo relacionadas al libro de Apocalipsis capítulo 11. Todo estudiante de la Biblia y el mensaje debe de saber que Apocalipsis 11 nos habla acerca de los dos olivos. Todos nosotros hemos aprendido eso por la gracia del Señor desde niños. Amén, hermanos. Entonces, Apocalipsis 11 nos habla acerca de los dos olivos. Ahora, para hablar un poco acerca de esto y para probarlo a través del mensaje y de la Biblia, necesariamente he tenido que leer junto a ustedes el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 4. Cuando el hermano Branham habla acerca de Mateo capítulo 17, verso 4, él nos dice que este capítulo es el ensayo de la segunda venida de Cristo. Este es el ensayo de la venida del reino de Dios. Recordemos que Jesús tenía un discípulo amado y este discípulo era un joven llamado Juan. Recordemos que Jesús le dijo a los demás: queden ustedes si yo quiero que él se quede hasta ver la venida de mi reino. Dice la Escritura que ante esta declaración nació una corriente doctrinal que decía que Juan no iba a morir. Es increíble cómo se puede distorsionar la palabra del Señor para formar una tendencia, para formar un ismo, para formar una doctrina o un dogma. Por eso es que nosotros debemos de ser muy cuidadosos con la palabra del Señor. La palabra del Señor no es para interpretar, la palabra del Señor es para creerla. El hermano Billy Paul enseñó: Dios pensó, su profeta habló y yo lo creo. Y creo que esa debe de ser la manera en que todos nosotros
debemos de recibir la palabra del Señor. Dios pensó, sus profetas hablaron, nosotros lo creemos. Dios pensó, William Branham habló, nosotros lo creemos. Tenemos que creer, tenemos que tomar la palabra del Señor tal cual la recibimos. Ahora, si la palabra se ha de interpretar, ese es el trabajo de su profeta. Y este profeta, este hombre de Dios, interpretó las escrituras para cada uno de nosotros. Y eso es un absoluto. Esa es una palabra final, o como dice la escritura, un amén, que quiere decir así sea. Cuando Jesús quiso ensayar su segunda venida, dice la escritura que 6 días después él llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Pedro era la fe, Jacobo representaba la esperanza y Juan representaba el amor. La escritura dice que toda cuestión debe de constar de 2 o 3 testigos. Y Dios jamás nos pedirá algo que Él primero no esté dispuesto a hacer. Entonces, para este ensayo de su segunda venida, Dios llevó 3 testigos terrenales: Pedro, Jacobo y Juan. Y dice la escritura que delante de ellos se transfiguró. Y a su lado estaba Moisés y al otro lado estaba Elías. 3 testigos en la tierra y 3 testigos del cielo. Dice la escritura que Jesús se transfiguró delante de ellos. Todos nosotros sabemos que la palabra transfigurar significa cambiar de parecer o de figura, cambiar en su parecido. Entonces Jesús cambió delante de ellos. Este tema que estoy rozando es un tema muy controversial y que a veces no se quiere tocar. Yo mismo no quiero tocarlo, pero he aprendido que llega el día en que nosotros vamos a estar en una encrucijada y no podemos esquivar la responsabilidad que Dios nos plantea. En otra ocasión yo seré, a la luz de la palabra y del mensaje, muy claro respecto a este punto. Entonces, hubieron 3 testigos en la tierra y 3 testigos en el cielo, como un testimonio del ensayo de su segunda venida. Todos nosotros sabemos que este ensayo se cumple en la introducción del milenio. Amén, hermanos preciosos. En la introducción del milenio, este ensayo se tiene que cumplir. ¿Cómo viene Jesús en su segunda venida? La respuesta es sencilla: viene transfigurado. Repito, la palabra transfigurar significa cambiar de aspecto, cambiar de figura. Si yo pudiera ser totalmente máscara, recuerden que en este ensayo se encontraba Juan el Divino. Recuerden que Juan el Divino escribió 3 cartas. Recuerden que también fue el escriba que escribió lo que el ángel le mostraba en el libro de Revelación. Recuerden también que Juan se postró delante del ángel para adorarle 2 veces, porque él estaba convencido que este ángel era Jesús. Pero el ángel le protestó y le dijo: no hagas esto, Juan, porque consiervo tuyo soy y con los profetas adora a Dios. En otras palabras, le dijo: soy como tú.
soy como uno de los profetas, yo no soy Jesús. Yo pudiera lanzar una pregunta al aire. ¿Por qué es que Juan se equivocó? ¿Cómo puede ser posible? Si Juan conocía a Jesús. Juan estuvo con Jesús 3 años y medio. Juan estaba al pie de la cruz cuando Jesús estaba entregando su vida. Jesús le dijo: hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Si hay alguien que no pudo o no debía equivocarse, era el apóstol Juan. Sin embargo, él se equivocó y adoró al ángel, creyendo que era Jesús. En otra ocasión, yo abordaré esto con más profundidad, porque no es de lo que en esta noche deseo hablar. Entonces, ¿cómo viene Jesús en su segunda venida? Transfigurado. Viene con otro aspecto, con otra cara, porque Jesús es un espíritu y suprema deidad es Dios tabernaculizado. Entonces, Mateo capítulo 17, del 1 al 4, es una vista previa de la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 17, del verso 1 al verso 4, es el ensayo de la segunda venida de Cristo. Es el ensayo de la venida del reino de Dios. Amén, hermanos. Allí estaba Jesús, allí estaba Moisés y allí estaba Elías. Jesús, la ley, Moisés y Elías, los profetas. Dice la escritura que cuando Pedro vio esto, se emocionó. Su emoción fue tan grande que le dijo a Jesús: sería muy bueno que nos quedemos aquí y que levantemos 3 tabernáculos, 3 altares o 3 pabellones, uno para Moisés, uno para Elías y el otro para ti. 3 diferentes. Los que quieren la ley, que se queden con Moisés. Los que prefieren a los profetas, que se queden con Elías. Y los que quieren seguirte a ti, que se queden contigo. Dice el hermano Branham que Dios dijo no ante esta proposición. Dijo: a él oí. ¿Ya ve cómo es el hombre? Pedro había llamado a ser pastor. Pedro era llamado a tener revelación. Sin embargo, fue tan grande la gloria en el monte de la transfiguración que él concibió el deseo o la intención de levantar 3 pabellones. Por eso es que Pablo lo exhortó: cuando estás con los de la ley, te portas como los de la ley, y el tiempo que has estado con nosotros, te has portado como uno de nosotros. ¿Por qué eres tan inestable? Amén, hermanos. La gente tiene algunas preguntas. Cuando el hermano Branham leyó Apocalipsis 11, naturalmente ahí habla de los 2 olivos. Habla cómo es que uno tiene el poder de bajar fuego del cielo, el otro tiene el poder de convertir las aguas en sangre, tiene el poder de traer las plagas. El hermano Branham es enfático en ese sentido y dice que son Elías y Moisés. Bueno, yo voy a tratar en esta noche de leer, para beneficio de ustedes, para beneficio mío, porque existe todavía esa duda. Cuando el hermano Branham habló esto, hubo algunos que en su mente lo contradijeron. Ahora él era un profeta
Él tenía dos conciencias. Él podía estar aquí y al mismo tiempo estar en el otro mundo, en el mundo de los pensamientos. Y él dijo, acabo de captar un pensamiento. Ustedes están pensando que no es Moisés. Sí es Moisés. Ustedes dicen, no es Elías, es Enoc. No es Enoc, es Elías. Entonces, en esta noche voy a leer. Voy a leer la revelación de Jesucristo en la página 512. Amén, hermanos. Ayúdennos, por favor, con sus oraciones. Página 512. El mensaje en específico es Apocalipsis capítulo 4, verso 1. El hermano Branham empieza en el verso 133. Dice, ¿es infalible la palabra de Dios? Ya dijimos que la palabra infalible es que no puede fallar. Entonces dice, ¿es infalible la palabra de Dios? Dice así, cada palabra que él dijo se cumplirá. 134. Ahora, si deseamos abrir entonces el capítulo 17 de Mateo, es el que sigue. Cuando él tomó, algunos días después de eso, él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte aparte para ser testigos. Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos vieron el reino de Dios venir en poder. Y ellos vieron la venida del reino de Dios siendo ensayada. Amén. Oh, ellos fueron traídos a ver la vista para presenciar el reino de Dios ser ensayado mientras venía la introducción del milenio. Ellos vieron el ensayo. Entonces Mateo capítulo 17 era el ensayo de la segunda venida de Cristo. Una vista anticipada, una vista previa. Ahora voy a leer en el 136. Dice así, y Jesús dijo, algunos de los que están aquí, amén, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo en poder, o mejor dicho, que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Unos cuantos días después de eso, él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió en un monte alto, y allí fue transfigurado delante de ellos. El sol brillando no sería como sus vestidos que él traía puestos. ¿Cuántas veces lo hemos encontrado? Y las parábolas lo hemos seguido a través de la Biblia. Amén, hermanos preciosos. Entonces, Mateo capítulo 17 es el ensayo de su segunda venida. El quinto sello, párrafo 329 al 331. ¿Cuántos tienen el libro de los sellos? Amén. El libro de los sellos. Damos gracias a Jesucristo por darnos todavía el privilegio de tener este rico material en nuestras manos. Escuché a un grande hombre de Dios decir, si me mandaran a la cárcel y me dijeren, tienes derecho a llevarte 3 libros, dijo, yo me llevaría la Biblia, me llevaría la revelación de Jesucristo y me llevaría los sellos. Entonces, es importantísimo. El quinto sello fue predicado el viernes 22 de marzo de 1963 por la noche. En el párrafo 328
el ángel del Señor dice así: si no lo hubiera yo mencionado, puede ser que haya sido un poco confuso para alguien, pero él me dijo que lo mencionara y por eso lo hice. Noten, estos hombres fueron preservados vivos por Dios desde su ministerio original para un servicio futuro, porque sirvieron tan perfectamente. ¿Ven? Piénsenlo. Este espíritu de Elías ministra 5 veces, el de Moisés 2 veces, que los mantuvo vivos para servicio más adelante. Ninguno de los dos estaba muerto. No vaya usted a creer eso. Ambos fueron vistos vivos hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Aquí el hermano Branham hace mención al libro de San Mateo capítulo 17 y hace mención de estos dos acompañantes de Jesús, Moisés y Elías. Dice el profeta: no vaya usted a pensar que estaban muertos, porque ellos están vivos, estuvieron vivos al lado de Jesús en el libro de San Mateo capítulo 17 del 1 al 4. Amén, hermanos. Muy bien. Ninguno de los dos estaba muerto. No vaya usted a creer eso. Ambos fueron vistos vivos, hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Pero recuerden, tienen que morir. Ahora, Moisés en realidad murió, pero resucitó porque fue un tipo perfecto de Cristo. ¿Ven? Nadie jamás supo dónde fue sepultado. Los ángeles vinieron y se lo llevaron. ¿Ven? Los portadores de su féretro eran ángeles. ¿Por qué? Porque ningún mortal podía llevarlo a donde él iba. Él simplemente pasó por un acto. Tuvo ángeles como portadores porque ellos le llevaron a donde debía estar. Nadie sabía. Bendito sea el Señor. Moisés murió, pero Miguel y Satán contendieron por el cuerpo de Moisés. Dice el profeta que los ángeles cargaron el féretro de Moisés. No podían cargarlo los hombres, porque donde él iba era un lugar que nadie debía de saber. Por eso es que los ángeles de Dios cargaron el féretro de Moisés. Fiesta de las trompetas, párrafo 272. ¿Cuántos tienen este mensaje? Fiesta de las trompetas. Este mensaje, fiesta de las trompetas, fue predicado el 19 de julio del año 1964 en el Tabernáculo Branham, un domingo por la mañana. Y en el párrafo 200, del 270 al 272, el profeta dice así: y al mismo tiempo, ahora, tan pronto como esta iglesia, la novia, es reunida, ella es arrebatada. Y ese misterio del séptimo sello, el misterio de irse, y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, el cual es 2 profetas, Elías y Moisés, y ellos regresan. Y allí es donde los pentecostales están todos enredados. Están esperando que algo suceda y la iglesia ya se ha ido. Y eso es para los judíos. Ahora, yo siento que en la mente alguien dice: ese no puede ser Moisés. Sí lo es. Ahora, recuerden ustedes, él me puede decir los pensamientos de ustedes.
Yo sigo sintiendo ese. Muy bien, permítanme aclararles esto. Ese era Moisés, pues aquí está su pensamiento. Usted dice que Moisés no puede ser, porque Moisés murió. Usted piensa que es Elías, es cierto. Cuando usted piensa ese no, usted dice Moisés ya está muerto. Pero recuerden, él pudo volver a la vida nuevamente. Así fue, 800 años más tarde, cientos de años más tarde, él apareció en el monte de la transfiguración. Usted dirá, después de que un hombre ha muerto, sí, Señor, Lázaro estaba muerto, resucitó nuevamente y luego tuvo que morir de nuevo. ¿Ven? Seguro. Y aún los malos serán resucitados nuevamente y luego tienen que morir la segunda muerte. ¿Es correcto eso? Así que saquen eso de sus mentes. Ese es Moisés. Observen su ministerio. Exactamente lo que Moisés y Elías hicieron. Cerraron los cielos y esparcieron fuego sobre ella. Ustedes saben qué cosas hicieron. Qué preciosa es la palabra del Señor. La palabra del Señor derrumba cualquier argumento. La palabra del Señor derrumba cualquier especulación. La palabra del Señor no es para especular. No es para decir, quiere decir. No, la palabra dice. La palabra no es indirecta. La palabra es directa. Mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Amén, hermanos. ¿Cuántos vamos a ir a ese lugar, hermano? Por la gracia del Señor. Este mensaje fue predicado por el hermano Branham el domingo por la mañana, 2 de agosto del año 1964 en Jeffersonville, Indiana. En el párrafo 474, el hermano Branham dice así: recuerden, Dios tomó a Elías después del rapto y lo trasladó, lo trasplantó otra vez entre la gente para tomar el puesto como profeta entre su gente. Muy pronto él hará eso y lo ha mantenido vivo estos 2500 años. Él ha de aparecer de nuevo. Fíjense otra vez, él resucitó a Moisés de los muertos. ¿Dónde está su sepultura? ¿Puede alguien encontrarla? Lean el libro de Judas. ¿Ven? Satanás, el arcángel disputando con el arcángel. Satanás dijo, no se atrevió, el Señor te reprenda, disputando por el cuerpo de Moisés. Y aquí Pedro, Jacobo y Juan estaban parados allí, viéndolo a él en el monte de la transfiguración, allí mismo en la tierra, donde el monte va a ser levantado para morar en él. ¿Ven? Entonces, ¿puede levantar Dios a un profeta para volver a desarrollar su ministerio? Bueno, esta escritura, estos párrafos nos dicen que sí. Pero esto no es para especular. La palabra del Señor no es para especular. Nadie tiene derecho a decir algo que la palabra del Señor no dice. He visto en las redes cómo se despedazan, agarrando un extracto, un párrafo, y hacen un pensamiento, un dogma, un credo. Eso es incorrecto. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En esta noche les he presentado, por la gracia del Señor, 4 testigos. Entonces esto debería terminar con cualquier especulación. Porque se dice que cuando un hombre muere,
ya terminó su llamamiento. Sin embargo, Moisés va a terminar su trabajo aquí en la tierra y morirá. Elías terminará su ministerio y morirá. No es un ángel, no es la unción de Elías, no es solo el ministerio de Elías, es Elías y es Moisés, la ley y los profetas. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Vamos a orar. Si el Señor así nos los concede, el día de mañana a las 10 estaremos nuevamente enlazándonos junto con ustedes. Si pudiera pedirles un ruego antes de cerrar esta transmisión, sería que por favor me mantengan en sus oraciones. Si usted quiere hacerme un grande favor, dígale al Señor, ayuda a este minúsculo siervo tuyo. Todos nosotros necesitamos del Señor. Yo necesito más que todos. Necesito del Señor. Necesito pensar solamente en Él. Necesito renunciar a cualquier pensamiento, a cualquier apetito. Necesito ir en contra de la fama, en contra del dinero, en contra de las mujeres, iglesias. Si algo deben de pedirle al Señor por este siervo, es que me ayude. Todos nosotros lo necesitamos. Yo creo que sus hombres son los que más lo necesitan. Como me escucharon decir y repetir, el hermano Branham dice que para que la novia tenga su avivamiento, primero el ministerio debe de tener un avivamiento. Y el avivamiento quita toda la basura de en medio nuestro. Cuando usted, cuando yo experimentamos un avivamiento, un agitarse de las aguas, un agitarse del Espíritu Santo, un agitarse el estímulo de la revelación, entonces ese agitarse, ese movimiento, esa marea, ese maremoto espiritual empieza a botar toda la basura, todo resentimiento, toda vanidad, todo orgullo, toda maledicencia, toda imaginación, todo deseo incorrecto, todo lo que no sirve. Las aguas del Espíritu Santo lo expulsan. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te doy por este privilegio de poder dirigirme a tus hijos a través de tu palabra. Me siento muy contento, muy feliz, muy emocionado ante esta oportunidad que tú nos das de poder expandir tu palabra, contribuir al engrandecimiento de tu gloria, tu reino, explotando, Señor, las bondades de la tecnología. Padre Celestial, límpianos de cualquier contaminación, límpianos de leudar, guárdanos, Señor, de leudar tu palabra. Jamás permitas, por más convencidos que estemos, que hablemos algo que no podemos probar. Yo puedo estar muy convencido de algo, pero si no puedo probarlo, es mejor callar, porque me voy a enredar y voy a enredar a los que me escuchan. Señor, ayúdame, ayúdanos, y si tú así lo permites, mañana a las 10 de la mañana estaremos una vez más enlazados, conectados con tus hijos a través de esta transmisión. Ayúdanos, Señor, yo te necesito mucho, sin ti no puedo, sin ti estoy perdido. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. La paz del Señor sea con todos ustedes. Shalom.